Bueno, resulta que el apóstol Pablo, cuando escribe Filipenses, no está en un parque, él no está en una fiesta, él está en la cárcel. Ese es el contexto bíblico. Filipenses es una de las 4 cartas carcelarias: Filipenses, Filemón, Colosenses, Efesios. Son 4 cartas carcelarias, o sea, él escribió desde la cárcel. Y usted sabe que la cárcel, ¿quién le gusta la cárcel? A nadie le gusta la cárcel, no es un lugar muy cómodo. Y pareciera que en ese lugar te vas a llenar de ansia, te vas a llenar, ¿verdad?, de angustia y de tantas cosas. Entonces ahora vemos un hombre que está en la cárcel, el apóstol Pablo, y en la cárcel él experimenta lo que usted y yo podíamos experimentar en la cárcel. Y desde la cárcel, desde esa condición, él está escribiendo a la iglesia, casi cerrando esta carta. Él dice: por nada estéis afanosos. ¿Alguien ha estado afanoso por algo? Amén. Amén. Él dice: por nada. Nosotros nos afanamos por cualquier cosa, la economía, las relaciones, el trabajo, y él podía afanarse diciendo: ¿cuándo voy a salir aquí de la cárcel? Y si tú eres Cristo, y si tú eres mi Salvador, ¿por qué me tienes aquí? ¿Y por qué me tocó a mí? ¿Por qué yo estoy en esta condición? Siendo un doctor de la ley, siendo un erudito, ¿por qué yo tengo que pasar esto? Y pudiera quejarse por la situación. Pero Pablo, en la cárcel, yo quiero ver 4 cosas allí que él nos enseña en la cárcel acerca de la oración. Él está diciendo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿En toda qué? Oración y luego. Entonces, en toda oración, Pablo dice: ¿sabe qué? Esta cárcel no es fácil. Estar en esta situación no es fácil, no importa cuál sea la situación. Pero Pablo nos está diciendo a nosotros, como le dijo a los hermanos de Filipo: yo quiero que ustedes oren. Hermano, una iglesia que ora es una iglesia que en medio de la prueba avanza. Amén. En esa oportunidad de dar alguna información mía, alguien preguntó sobre el ministerio. Yo dije: bueno, hay 3 cosas que he recogido en todos estos 30 años de una iglesia saludable, de una iglesia que tiene prueba. La iglesia de Filipo fue una iglesia probada, una iglesia en que él sintió el amor de los hermanos. No crea que la cosa fue fácil. Y aquí está en la cárcel. Y una de las cosas que me recuerdo haber escrito era, el tema tenía que ver con que tenía que ser una iglesia de oración. Usted sabe la importancia de orar. Alguien me dijo, me acuerdo que me dijo un sobrino mío que él está en el grupo de WhatsApp, y en eso a veces yo mando a las 3 de la mañana, 3:30, o sea, a las 4, no es de ese rango, pero un día se ve como a las 3, y la esposa de él, que no es cristiana, dice: ¿quién te está llamando? ¿Quién te está escribiendo a esa hora? Y mi sobrino, que le bien chistoso, le dice que, bueno, el Señor no sabe que mi tío siempre, por más de 3 años, él está orando por mí. Y todos los días me manda una capsulita, algo de Dios. Y ella dice, después ella se disculpó: pero yo pensaba que era la otra, yo no sé qué cosa. O sea, y ella dice: pero es que él no duerme. Así dijo, me dice mi sobrino: es que él no duerme. No, es que mientras ustedes están durmiendo, él está orando por ustedes. Amén. Todos los días. Ayer me escribió una persona que, como se acuerda que el dueño del celular que yo tenía mío, se lo llevo al dueño, ¿no? Estamos usando ahora el auxiliar que tenemos, estamos usándolo. Y me escribe: ¿cómo está, pastor? Que te bendiga. Y yo veo una niña y no la reconozco. Digo: ¿quién es? ¿Quién escribe? Dice: Isaías. Y le tengo como 5 Isaías en la lista. ¿Y qué Isaías? Bueno, soy Isaías de Colón. Acuérdese aquel, cuando usted fue de Colón, por allá por Buenavista, eso hace años. Entonces mi hermano dice: no, que usted, desde que tenía el WhatsApp, todos los días me manda una cápsula de Dios. Y yo: qué gozo verte, Isaías. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Pablo pudo haber dicho: yo estoy cansado, estoy ansioso en la cárcel, pero aún en esa situación es posible dar aliento a la gente. ¿Usted está captando? Desde la cárcel puedo yo decir a los que están libres, supuestamente libres, decirles: ¿saben qué? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Yo creo que alguien lea 1 de Pedro 5:7. Lo primero que le está hablando de alejar, ¿qué hace la oración? La oración aleja el afán.
¿Qué hace la oración? Aleja el afán. O sea, cuando tú eres una mujer, un hombre que ora, no significa que no vas a tener problemas, no significa que no va a haber situaciones duras, pero como eres un hombre de oración o una mujer de oración, ese estilo de vida, ese hábito de orar, te va a ayudar a poder soportar esa situación. Amén. Aleja el afán. Mire lo que dice él. Afanoso, por nada te afanoso, porque él sabe que las cosas de la vida te afanan, te turban, te perturban. Y si usted no es una mujer de oración, va a ser más dura la batalla. ¿Qué dice Pedro? A ver, ¿qué dice Pedro? 1 Pedro 5:7, alguien que lo lea, por favor. Echando toda nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Aleluya. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Mire, no había un hombre tan ansioso como Pedro. Pedro cualquier cosa era eléctrico, cualquier cosa. A ver, ¿quién? Él no sabía ni de qué se trataba, y está Pedro. A ver, ¿quién me viene a caminar en el mar? Dice Pedro, Señor, deja que yo vaya. O sea, siempre Pedro era un hombre, ¿verdad? Los psicólogos le llamarían el sanguíneo, el tipo ahí, el impulsivo, el que está, ¿verdad? Cualquier cosa, no piensa lo que va a hacer, dice, yo voy. Entonces el mismo Pedro está diciendo, ¿sabe? Que por nada esté ansioso. ¿Qué dice Pedro? ¿Qué leyó usted de Pedro? A ver, lean nuevamente el que leyó. ¿Qué dijo Pedro? Echando toda vuestra ansiedad sobre él. A veces la ansiedad no la tiramos sobre él, la tiramos sobre nosotros. Por eso Pedro, cuando lee la primera carta, dice: a tu fe añade virtud, conocimiento, dominio propio. Porque él era un hombre natural, un hombre sencillo, simple. Pero él aprendió a que ese afán y esa ansiedad no la cargara tú, ni la cargara yo, sino que la echara sobre Cristo. Echar toda vuestra ansiedad, todas son todas, sobre Él. ¿Por qué hay que echarla sobre Él? ¿Qué dice? Porque Él tiene cuidado de ti. Él sabe que como seres humanos, el momento más delicado en la vida es el momento que está afanado o afanada. Es un momento peligroso, hermano. Cuando usted anda afanado, cuando anda turbado, y usted dice, ¿qué hago? ¿Qué hace Satanás? Le susurra al oído. Le dice, ¿está viendo? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde están tus hermanos? ¿Dónde está tu familia? Y comienza a susurrar. Y a veces, ahora que están en el tiempo de la tecnología, te mandan un chat por allí. Y pasa como alguien que visitó en el hospital, alguien que uno tuvo y dice, así murió mi primo. Sí, porque hay gente que no tiene prudencia para no decir algo a alguien, no, que le tengo fiebre, tengo esto. Ah, mi primo murió de eso, esos son síntomas de eso. No, yo me acuerdo hace unos días, yo estaba con mi esposa, no sé dónde estamos visitando, y alguien, mi esposa le dijo, no, que hay un problema. Así dice, allá no murieron con eso. Sí, yo le digo, oh, gracias por la palabra de viento, le dije, no, en serio. Entonces, mi hermano, Pablo está diciendo de la cárcel, oigan, no esté afanoso, y Pedro está diciendo, ¿cómo poder salir del afán? Echando toda ansiedad sobre Cristo, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Amén. ¿Por qué dice cuidado? Porque en el momento del afán, hermano, usted puede hacer cosas que no va a hacer. En la desesperación pueden tomar decisiones bien delicadas. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4:16? ¿Alguien que pueda leer? ¿Qué dice la carta a los Hebreos? Echando toda vuestra ansiedad, toda sobre Él. A veces nosotros cargamos mucha ansiedad. ¿Hay alguien aquí que ha cargado ansiedad? Amén. Y esa ansiedad, no comes bien, no duermes bien. Mire, no estoy hablando de ignorar el problema. Ojo, no es ignorar el problema, sino decir, Jesús, yo no puedo con esta carga. ¿Está captando? Esta carga pesa, no puedo. Y tú tomas esa carga, tomas esa ansiedad y la tiras sobre los hombros de Cristo, porque para Jesús es ligera la carga. Para mí tal vez no, pero para Él es bien ligera, pero para mí pesa. Amén. Y por eso tengo que echar esa ansiedad sobre Él. ¿Qué más dice? A ver, Hebreos 4, versículo 16, ¿qué dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Amén. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, dice que confiadamente, porque muchos dicen que Jesús no me va a perdonar, porque las cosas no van a marchar bien. Estoy ansioso, pero tengo que tener confianza en ese Dios a quien yo he creído, en ese Cristo que yo deposité mi fe. Tengo que tener confianza que lo que Él dijo fue verdad. Él dijo que tengo vida eterna, yo la creo. Él dice, clama a mí. Él dice que estoy aquí contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo reflexiono, le digo, Jesús, en este momento está conmigo, sí, estoy contigo, pero tengo que acercarme confiadamente.
Y ser sincero con el Señor. Señor, ¿sabe qué? Me siento débil. Señor, me siento así. Hablamos como los locos. Ese yo de las 2 de la mañana, el Señor me está despertando todo. Digo, Señor, pero no tengo una hora para dormir. Y me levanto a orar. Y ahí me arrodillo a orar, o me pongo allá a orar y orar. Y Señor, o sea, no consigo el Señor, orar por los hermanos, por la familia. Y a veces me olvido de que tengo que dormir a veces. No sé si me está captando. Pero entonces yo digo, yo tengo la confianza de hablar con papá, decirle, papá, ¿sabe? Está pasando esto. Me siento así. Y tenemos que acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar ¿qué? Oportuno socorro. ¿Sabe lo que es un oportuno socorro? Un socorro que llega a tiempo. Amén. De nada vale la flauta del encantador si ha picado la serpiente, dice la palabra. Aquí está el antídoto, no, ya lo picó. Y aún así la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, el oportuno socorro es que yo todavía tengo esperanza, hermano. Todavía hay esperanza en Cristo Jesús y yo me acerco porque hay confianza. Así que Pablo está diciendo, ¿sabe qué? Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? Ya Dios sabe, hermano, tu necesidad y mi necesidad antes que pidamos. Pero Él está esperando que usted y yo nos acerquemos confiadamente. Y Dios sabe qué está pasando eso. Dice Dios, yo lo sé, pero estaba esperando que me lo diera. Porque Dios lo sabe todo, hermano. Amén. Entonces Pablo pudiera estar allí quejándose, llorando. Y es de humano, pero Él dice, por nada. Santo Dios. Así que la oración, mi amado hermano y hermana y amigo, aleja el afán. Si tú quieres alejar el afán, ora. Ahí vemos la importancia de la oración. Pedro dice, yo tuve que orar. Recuerden lo que hizo Pedro. Todo el mundo te va a negar, pero yo no. El super Pedro. Y cuando Pedro cae, antes de que cayera, Jesús dice, Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Porque la fe puede ir faltando en los momentos más duros de tu vida, puede caer tu fe. Pero qué bueno que hay gente que ora por ti, hay gente que ora por mí. Amén. Amén. Hermano, yo no tengo 30 años de ser pastor porque soy el super pastor, el más fuerte. No, es que hay alguien orando por mí, Señor. Hay una ancianita ahí en Colombia que dice, Pastor, don't forget, I pray for you every day. Don't forget, Pastor. O sea, está diciendo, para los que no entienden el inglés, el querido pastor, no te olvides que yo todos los días oro por ti. Yo le dije, gracias, hermana, una ancianita. Entonces aquí Pablo, sin salir de ahí de Filipo, Pablo está diciendo, cuando tú oras, en la oración, esa ansiedad, ese afán, que la presenta delante de Dios, entonces aleja el afán. La oración aleja el afán. No es que aleja el problema, ojo, aleja el afán en la parte emocional, psicológica, espiritual. Hace unos minutos, una hora, cuando comenzamos el devocional, el hermano Galeano citó a los 3 muchachos que le iban a tirar a la hoguera, ¿se acuerdan? Y los muchachos, cuando le dicen allá en Babilonia, dicen, hey, lo vamos a tirar si usted no se arrodilla. Y los muchachos le decían, bueno, sepa, oh rey, que si nos quemamos, y si no, mire esa palabra, y si no, o sea que si nos quemamos, tú vas a entender que nosotros no adoramos a otro Dios, sino al Dios verdadero. Amén. Amén. O sea, si Dios permite que vivamos, es para su gloria. Y si vamos a morir, también es para su gloria, pero no vamos a adorar esa estatua. Y esa palabra, y si no, está diciendo que no siempre es y sí. Estamos claros que las cosas a veces no salen como si sí, sino a veces como si no. Porque muchos están preparados para sí. Todo bien, pero si nos quemamos. Entonces lo primero que quiero que recojan, hermanos, que la oración aleja el afán. Lo segundo, dice Pablo, dice, con toda oración y ruego, con acciones de gracia. Que la oración no solo es la oración, dice oración y ruego. ¿Qué dice Salmo 145, verso 18? Oración más ruego. Ya oramos, pero ¿cómo oramos? ¿Quién puede leer el Salmo 145, 18? ¿Alguien puede leerlo? Oración y ruego. No solo orar, sino
Rogarle, como el niño pidiéndole a la mamá que le dé tetita, que le dé lechita, el niño llorando allí. ¿Qué dice la palabra? Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Aleluya, dice, cercano está Dios, ¿a quién? A los que le invocan, o sea, a los que oran. Hay mucha gente que ora, está bien, pero una cosa es orar y otra cosa es orar con ruego. ¿Usted ha orado con ruego? Amén. Mi hermano, no sé si le comenté una vez, hace años, estaba ahí en el Patio Ruchet, ¿verdad? Los que son panameños aquí, Patio Ruchet, ahí en el Instituto Nacional, ese cruce que hay. Llegamos a una iglesia y había una situación bien difícil y yo me acuerdo, me metí al baño y estaba pasando una situación difícil, no estoy hablando de familia, nada, pero una lucha como ministro, como hombre de Dios, porque había llamado la atención a alguien también, hombre de Dios, que algo, ¿verdad?, de Dios que le había compartido. Y me fui allá y yo estaba orando y se me derramaban las lágrimas ahí con oración y ruego. Y yo orando, llorando ahí solito, y ahí cuando salí, bueno, terminó el culto y todo, salí y yo vi la mano de Dios actuar. O sea, como dice un cántico de Oscar Medina, Jesús secó mis lágrimas. Amén. Entonces, orar no solo es orar, sino que usted dice como oración y ruego. O sea, cuando usted ora rogando, no solo es una oración de una necesidad, de un afán. Está diciendo, Dios, por favor. O sea, usted se está humillando delante del Señor. Oración y ruego. Pero dice a los que invocan de veras. Ojo con la palabra. O sea, que no podemos actuar delante de Dios. Dios sabe cuando usted ora de verdad. Y Dios sabe cuando usted ruega de verdad. Y Dios sabe cuando usted está quebrantada de verdad o quebrantado. Dios sabe tu necesidad, lo sabe. Que no solo es orar, sino sentirte que voy al trono de la gracia en el nombre del Señor. Decir, Señor, ¿sabe? Aquí estoy yo. Dice Dios, sí, yo sé que tú estás ahí. Estoy en tus manos. Y el salmista dice, al que le invoca de veras. Así que cuando la oración viene con ruego, no solo es una oración de una necesidad o de un agradecimiento, sino que es una oración profunda, oración y ruego. Y Pablo dice, delante de Dios con toda oración y ruego. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estás orando, también en la oración, en medio del problema, usted da gracias a Dios por todo, lo bueno, lo malo y lo feo. Amén. A veces damos gracias por las cosas tan bien, pero cuando hay pruebas y luchas, como que no hay fuerza. Pero cuando tú oras, Dios te da la fuerza para decir, Señor, me botaron del trabajo, gloria a Dios. Como hace años, en el 1912, que se nos inundó la casa allá en Villa Diana. Yo estoy predicando, estoy con la corbata, predicando allá en Panamá, y veo que todo el mundo me está mirando, y hay unas hermanas que nos aprecian mucho, estaban secándose las lágrimas, yo predicando normal. Yo, ¿qué le pasa al hermano? ¿Pasó algo? Todo el mundo me miraba, ¿qué pasó? Yo sigo predicando. Y viene una ancianita que decía, pastor, su casa se inundó. No quedó nada. Y cuando ella me dice al oído, yo dije, predica a Dios, gloria a Dios. Sí, dije, yo creo que se escuchó por todo Pueblo Nuevo. Y alguien dirá, bueno, está loco. Perdió todas las cosas que tenía y las pocas, las muchas las perdió. Pero tenía a mi familia, a mis hijos. Wow, y tenía la fe. Comenzar otra vez. No es fácil comenzar otra vez. Usted me está cantando, hermano. Yo le dije, doy gracias a Dios porque fue en el día. Porque imagínense si hubiera sido una noche cuando vino eso. O imagínense que no estuviera en casa, ni Hilda ni yo, pues salíamos y los muchachos, ¿cómo iban a hacer si no sabían nada? O sea, ¿cómo iban a manejar la situación? Entonces, mi amado hermano, yo pude dar gracias a Dios. Ese pastor está loco, el pastor se te quemó la casa. Aleluya. ¿Cómo que va a dar gracias a Dios en medio de la prueba? ¿Cómo Pablo va a dar gracias a Dios en la cárcel? Y él dice, ¿sabe qué? Cuando tú oras, también puede haber acción de gracia. Con acción de gracia, Pablo, te equivocaste, estás en la cárcel. ¿Cómo va a dar gracias a Dios? Aun cuando pases por la cárcel, Dios te va a dar el valor para decir gracias. Amén. Y si no, pregúntale a José en Génesis 39:20,
Cuando José fue llevado ¿a dónde? En la cárcel. Pero no solo José, Jeremías. ¿Alguien puede leer Jeremías capítulo 3, versículo 55? ¿Qué dice la palabra allí? Alguien que lea. En la cárcel, estaba en la cárcel, como Pablo lo estaba en este momento que estamos leyendo. Alguien que lea. A ver. ¿Qué dice? 3:55. ¿Sí? 3:33, a ver. 33:3, perdón, 33:1, pongan 33:1, a ver. ¿Qué dice? Jeremías 33, versículo 1. ¿Dónde estaba Jeremías? Dice 33:1. Ajá. Vino palabra de Jehová a Jeremías. Vino, él estaba en la cárcel, vino la palabra. Cuando estaba en la cárcel, ¿qué dice? Jeremías la segunda vez. La segunda vez, Dios hablando. Él aún preso en el patio de la cárcel. ¿Dónde estaba Jeremías? Preso en la cárcel, en el patio, ¿qué más? Diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová, que la formó para afirmarla, Jehová en su nombre. El siguiente. Clama a mí y yo te responderé. En la cárcel. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas En la que cárcel. tú no conoces. Estaba en la cárcel, en el patio de la cárcel. Y dice, y habló por segunda vez, porque a veces en la cárcel Dios habla y la gente no escucha. ¿Usted está cantando? Estás en la situación y Dios te habla y dice, no, yo no. Y por segunda vez, clama a mí y yo te responderé. Este versículo muy conocido. No es que estaba paseando, estaba en la cárcel. Y Dios dice, ¿sabe qué, Jeremías? Aquí estoy yo. Lamentaciones 3:55, ve. Lamentación 3:55, alguien puede leerlo. Estaba en la cárcel como estaba Pablo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Lamentaciones 3. ¿Alguien puede leerlo? A ver. 35. Lamentaciones. 5:5. ¿Qué dice? ¿Qué dice Jeremías 3:55 al 58? Vamos a escuchar. Alguien que lea, a ver qué dice. Invoqué tu nombre. Invoqué tu nombre. Ojo, ellos están en la cautividad, están siendo llevados por los babilonios, era la situación. Y él dice, invoqué tu nombre. ¿Qué más? Desde la cárcel profunda. ¿Dónde estaban ellos? Encarcelados, cautivos por los babilonios. ¿Qué más? Oíste mi voz. No escondas tu oído el clamor de Jesús. Aleluya. ¿Qué dice? En la cárcel, cautivo, clamé a Dios y él oyó. ¿Y qué más dice? Te acercaste el día que te invoqué. Aleluya. Dijiste, no temas. Aleluya. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Aleluya. Redimiste mi vida. Aleluya. ¿Usted entendió eso? Estaba en la cárcel, estaban cautivos por los babilonios. Él oró a Dios y él dice, él cuenta su experiencia, que invoca a Dios en su situación y Dios le dice, no temas. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Dice, no temas. Así como Pablo estaba seguro. Pedro, cuando estaba en Hechos capítulo 12, versículo 16 al 17, Pedro lo llevan preso y la iglesia estaba orando por Pedro. Lo llevaron preso por la palabra y la iglesia orando, Señor por Pedro, Señor por Pedro, orando por Pedro, y se le aparece Pedro en la puerta. ¿Y qué dice la palabra? Hechos capítulo 12, 16, 17, ¿qué dice la palabra del Señor? Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Wow. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Aleluya, él estaba preso en la cárcel por causa de la palabra. Mientras él estaba preso, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Hermano, cualquiera de nosotros puede caer en cualquier condición, en la cárcel, problemas de cualquier tipo. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Orar. Pero hay que tener cuidado con esto, porque la iglesia que no entiende eso no está orando, comienza a juzgar. ¿Te está cantando? Amén. ¿Y qué hizo la iglesia? Orar. Yo sé que usted está orando por el pastor, yo estoy orando por ustedes. Pero Pedro estaba allí, tranquilo allá, y lo iban a matar, y la iglesia orando por Pedro. Señor, liberta a Pedro de la cárcel, libértalo de la cárcel. Dios lo libera, se aparece Pedro, y ahora ellos no creen en la oración que ellos mismos oraron.
¿Qué le parece? A veces nos pasa así, Señor, por un trabajo, y que, oiga, hay un trabajo, si no, eso no es para mí. Sí, pasa como unos dirigentes allá, no quiero hablar de una provincia de aquí allá, que hicieron una huelga hace años, queremos trabajo. Llegaron unos empresarios y dicen, ahí hay 4 que son los líderes, dale trabajo a los 4 y anulan la huelga. Así que cuando llegan los empresarios dicen, venga señor, el lunes pásese ahí que va a tener, ¿qué le pasa? Si nosotros estamos peleando la causa. Realmente no querían trabajo, él querían hacer bulla, cerrar calle. ¿Estamos claros? Entonces aquí estamos viendo que aún en la cárcel, cuando oramos, puede haber acción de gracias. Colosenses capítulo 4, 12. Usted puede dar gracias a Dios aún en medio de esa situación que usted no la pidió, que no la esperó. Usted dice, Señor, gracias. Yo creo que a mí me dolió, fueron más los libros que la misma casa. Porque yo tenía una pared así, casi más de $2,000 en libros. Y ese era, oye, el tesoro, y el Señor, te voy a quitar tu tesoro. Y ya nada más tenía que llevar a la editora un libro que estaba terminando, tenía el manuscrito y le cayó agua. ¿Qué le parece? Y yo saqué bolsa de libros llenos de agua, documentos, escritos. Yo creo que me dolió más eso, Señor, de bueno, comienza de nuevo. Porque Dios es Dios de los nuevos comienzos. Amén. Efesios capítulo 2 dice que fuimos ¿qué? Creados. Somos ¿qué? Hechura suya. O sea, Cristo está trabajando en nuestra vida. Todos los días está trabajando, nos jala la oreja, nos reprende, nos levanta. Está haciéndonos. Somos hechura suya en Cristo Jesús. Para buenas obras que preparó de antemano. O sea, que esa experiencia tuya que no te gusta y que no la esperas, aún así Dios va a usarla para la gloria de Él. Amén. ¿Estamos claros, mi hermano? ¿Qué dice la palabra? Colosenses 4:2. Alguien que lee rapidito. Colosenses 4:2. Salmo 95:2. Alguien que lea el Salmo 95:2 si lo tiene. Colosenses 4:2. ¿Qué dice la palabra? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Velando en ella. ¿En qué? En la oración. O sea, ser constante en la oración, pero con acción de gracia. ¿Podemos dar gracias nosotros? ¿Podemos dar gracias por la desgracia? Pastor, ¿cómo? Sí, le dije. Podemos dar gracias. O sea, podemos dar gracias. En Boca del Toro hace años la gente pedía vivienda. ¿Sabe lo que hizo? Hubo un gran terremoto y donde no había presupuesto para vivienda, dice, ahora hay 2 barriadas nuevas. El terremoto, que pareciera algo que nadie quiere, se convirtió en el medio para que los funcionarios y aún de afuera mandaran ayuda para que hoy en día naciera la barriada Nueva Amanecer y otra barriada, 2 barriadas, porque no había plata para ellos. Y Dios, a veces Dios utiliza eso para enseñarnos cosas, para probar nuestro carácter, para decir, Señor, apartado de ti, nada podemos hacer. ¿Estamos claros? Y Pablo está en la cárcel y dice, ¿sabe qué? Cuando tú oras, el afán se va. Cuando tú oras, entonces va a haber ¿qué cosa? Va a haber respuesta de Dios. Cuando tú oras y con ruego, estamos hablando de una oración más intensa, oración y ruego como la que hizo Jesús en Getsemaní, ¿se acuerda? Estaba orando y dice que caían ¿qué? Gotas de sangre. Y cuando uno suda sangre, según los estudiosos, los verdad, que estudian lo que es la sangre, eso dice que es algo bien profundo, que es posible que sude sangre. Son pocos que llegan a ese nivel, pero es algo tan intenso que sale sangre. Oración y ruego. Pero también él dijo, Padre, si quieres pasar de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. O sea, yo estoy sangrando, esto no es fácil, y tal vez la cruz es pesada, pero Señor, yo voy a ir a la cruz. Si tú quieres que vaya, yo voy. Amén. Así que él daba gracias a Dios. ¿Qué dice el Salmo 95:2? Cuando tú oras, tú aprendes a dar gracias en medio de todo. Se quemó el arroz, bueno, vamos a comprar otra, pues. O si era el único que tenemos, bueno, vamos a proclamar ayuno, pues tenemos años que no ayunamos. Hoy va a ser un ayuno forzado. ¿Qué le parece? ¿Sabe qué dice Salmo 95:2? Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosles con cánticos, porque Jehová es Dios grande
y Rey grande sobre todos los dioses. Amén. Amén. Cuando oras hay acción de gracia y la gente no va a entender eso, porque la paz de Dios que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, eso no se puede entender. ¿Cómo es que este hombre perdió a su hija, a su hijo, perdió el trabajo? ¿Cómo él va a estar cantando corito? El pueblo de Israel, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, tenían su arpa, tenían los que eran músicos, su arpa y todo, y la gente le decía: ¡ay, cántanos cánticos de Sión! O sea, cántanos los coritos. Y ellos dijeron: ¿cómo cantaremos cántico de Sión en tierra de extraños? Algunos músicos hace años sacaron una canción muy famosa en los años 80, 90, Babylon Rivers. Babylon Rivers, o sea, en los ríos de Babilonia. Ellos estaban, toda la fe de ellos estaba en el suelo, porque la fe la estaban poniendo en Sión, en el lugar, y no en el Dios de Sión y el Dios de Jerusalén. Enfocaron mal su fe. ¿Estamos claros? Y dice: ¿cómo vamos a cantar? Hermano, ¿cómo yo voy a cantar coritos si me cortaron la luz? ¿O cómo yo voy a cantar coritos si se me murió un familiar? ¿Cómo lo voy a hacer? Cuando usted ora, Dios le va a dar la fuerza para decir: gracias, Señor. Mire, yo en el ministerio he orado por personas y Dios ha escuchado la oración. A veces sí, a veces no. Pero el día que me tocó orar por mi papá, yo he visto testimonios. Pastor, mire, una persona que está en Argentina, dice: pastor, no podía tener hijos y ahora mi esposa me mandó el audio, gloria a Dios, yo contento. No porque mi oración hace el milagro, sino Dios escuchó la oración. Voy a escuchar la oración de Francisco a favor de él. Pero cuando me tocó orar por mi papá, hermano, eso fue duro. Mi papá en la hamaca, yo pidiéndole al papá del cielo que lo sanara y no lo sanó. Y yo sabía que ese era el último día que iba a ver mi papá. Cuando me llamaron, dice: ya murió. No pude llegar a tiempo, pero yo sabía que ese era el último momento que le iba a decir. Y yo: Señor, ¿por qué me escuchaste aquí y no me escuchaste acá? Es duro para uno, amén. Duro. Pero con todo eso yo dije: Señor, gracias, porque tú tienes control de todo. Tú sabes. Tú lo sabes todo. Hermano, la oración produce acción de gracia. Usted está orando y la gente le va a decir: pero ¿dónde saca fuerza para dar gracias a Dios? Eso dice Pablo, que sobrepasa la paz de Dios. O sea, la paz que te da Dios en medio del problema, dice, sobrepasa todo entendimiento. O sea, la gente no lo va a entender. Cuando David tuvo el pecado de ¿qué? De homicidio y adulterio, David. Doble pecado. Agarró a Uriel, lo mandó al frente de la batalla. Dice: lo más recio para que lo mataran. Pecado de homicidio y adulterio. Y cuando estaba el bebé, él estaba ¿qué? Estaba triste. Cuando muere el bebé que nace, él se pone alegre. Le dice: está loco, David, ¿qué le pasa? No entendió, porque hay cosas en el mundo espiritual que usted no va a entender. Le llaman locura. Dice Pablo que sobrepasa el entendimiento. La gente dice: yo no entiendo esto. No entiendo esto. ¿Cómo que se le murieron los hijos y está cantando coritos? Lo botaron del trabajo y sigue cantando coritos. O sea, ¿cómo es posible que esta persona en esta condición, que tiene cáncer, quiere cantar alabanza en vez de estar culpando a Dios, echándole la culpa a todo el mundo? Él está cantándole a Dios. ¿Qué le parece? Y Pablo dice que esto, dice, en la paz de Dios. ¿Cuánto tiene la paz de Dios? Amén. Mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo. Dice: sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cuando tú oras, hermano, aún en medio del problema, la oración te da la fuerza para decir: gracias. No lo entiendo, no lo quiero, no lo deseo, pero Dios, yo soy tu hija y tú eres mi padre. Y tú dices que me ibas a acompañar cuando pasaba por la agua. Tú dices que iba a estar conmigo cuando iba a pasar por el fuego. Tú ibas a estar conmigo. No lo he entendido, pero lo creo que tú vas a estar allí conmigo. Amén. Entonces, mi hermano, si vemos algunos testimonios, ¿verdad? El caso de Pedro, el mismo Pablo que está en la cárcel. Mi amado hermano, vemos un ejemplo en el caso de que hay lucha, porque tenemos lucha. Marcos capítulo 14, versículos 38 y 39 dice el Señor: el espíritu está ¿qué? Dispuesto, Pero la carne. en la carne débil.
Amanece, está lloviendo y usted dice, ay, pero qué lluvia más sabrosa. Y yo quiero quedarme aquí y el Señor dice, levántate y ora. Alguien que está aquí ha podido decir que Dios lo levantó una mañana para orar. Amén. Usted no lo escuchó en voz audible, pero usted estaba orando y de repente usted mira el reloj. Ahí van a ser las 6 y la alarma no ha sonado y que las 1:30. ¿Por qué? Dios te está levantando ahí. Para ti ora. Si tú estás en el Espíritu, tú lo entiendes. No entiendes que no, que la mujer te cogió y no. O el ronquido. No, nada de eso. Usted entiende que Dios te está diciendo, levántate, ora por ti, por tu familia, por la iglesia, por lo que sea. El Espíritu está dispuesto, pero ¿qué dice la carne? No, creo que esa lluvia está rica. Si que no, ahorita no. Hay una lucha, y Pablo lo dijo en Romanos, dice, hay una lucha de la ley de la mente con la ley de la carne, hay una lucha. No creo que Pablo él tenía esa lucha diaria, todos los días tenemos esa lucha, todos la tenemos. Amén. Entonces, veamos un ejemplo, ¿qué dice Jeremías 22:12? ¿Alguien puede? A ver, ¿qué dice Marcos? Dice Marcos 14:38, ¿qué dijo Jesús? El espíritu a la verdad está dispuesto y la carne débil. ¿Y qué más dice el 39? ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra del Señor? Marcos 14:39, ¿qué dice la palabra? Alguien que lea, por favor, ¿qué dice la palabra? Otra vez fue lloró diciendo la misma palabra. ¿Cuáles eran las mismas palabras? El espíritu está dispuesto y la carne débil. 2 veces la repitió, o sea, por si se te olvida. Por si se le olvida, mire, yo quiero en mi espíritu hacer eso, pero a veces la carne no quiere. Hay una batalla. Ahora, hablando de la oración, hay muchas oraciones, pero le pongo 4 ejemplos y rapidito. En el caso de Ana, ¿se acuerdan de Ana? ¿Cuál era el problema de Ana? Primera de Samuel capítulo 1, versículos 26 al 27. ¿Cuál era el problema de Ana? Ana era estéril, ¿se acuerdan? Era estéril, no tenía hijos. ¿Qué dijo Ana? Todo el mundo, ella sufrió el bullying. La mujer dice, ay, ya pasaron los años y tú vienes acá al templo y nada. Y ella, su oración y ruego, y Señor, y Dios escuchó la oración de Ana por su hijo. ¿Cuánto están orando por su hija, por su hijo? Amén. Hay que hacerlo. La oración de Josué, ¿se acuerda de Josué? Capítulo 20, versículos 12 al 14. ¿Se acuerda de Josué? Estaba en una batalla y estaban ganando la batalla, pero ya estaba cayendo el sol estaba cayendo y estaban ganando la batalla. Y José dice, estamos ganándola, pero si esperamos que caiga el sol no vamos a completar la victoria. Aunque la estamos ganando, hay batallas que usted está ganando. Amén. Amén. Aleluya. Y le tiene que decir al Señor, detén el sol. ¿Alguien escuchó? Amén. Usted la está ganando en el nombre de Dios, pero se le está acabando el sol. Y le dice, Señor, detén unos minutitos el sol para concluir la victoria. Eso hizo Josué, un guerrero de Dios. ¿Cuántos guerreros de Dios hay aquí? Amén. ¿Cuántas guerreras de Dios hay aquí? Amén. Hay momentos que usted está ganando la batalla, pero se está ocultando el sol. Josué dice, yo no sé, imagínense, ¿cómo se le ocurre a Josué decirle a Dios que pare el sol? Eso es una locura, hermano. ¿Usted entiende eso? Él pudo haber dicho, tírale un rayo para que elimine al enemigo o mándale una brisa. Pero lo que se le ocurre a Josué es decirle, Señor, deténme el sol, tú haz tu parte y yo voy a hacer la mía. Yo no puedo detener el sol. El sol tiene que ser el sol y girar cuando tiene que girar. Pero Josué en su locura se le ocurre decir, Señor, yo creo que tenemos la capacidad de vencer en tu nombre. Tenemos la capacidad, pero por favor detén el sol un poquito. Yo sé que usted está en el espíritu, ¿verdad? Y a veces en nuestra lucha que estamos ganando, a veces hacemos peticiones locas. Que han hecho peticiones así como que no tienen sentido. Hermano, esa petición no tiene sentido. ¿Cómo le vas a decir a Dios que pare el sol? ¿Sabes? Una oración loca. Hablando en el sentido de la lógica, porque el sol tiene que hacer su trabajo. Pero le
dice el Señor, por favor, detén el sol, oración de Josué, en medio de la batalla, porque a veces en medio de la batalla tú oras también con ruego. Señor, detén el sol, deténlo un poquito, porque ya estamos ganando. Y si tú no nos ayudas, no podemos completar la victoria. Te necesitamos, Dios. ¿Usted está captando, hermano? Él pidió en su corazón y no estaba sentado, él estaba en la batalla. Como usted y yo estamos en grandes batallas espirituales, grandes luchas espirituales, pero a veces salen oraciones locas, oraciones como sin sentido. Y como esta, y Señor, detenga el sol, yo no quiero que la oscuridad opaque la victoria que es en tu nombre. Porque la victoria es en tu nombre. Si nosotros ganamos, todo el mundo va a decir Jehová es Dios. Amén. No va a decir Josué ganó, va a decir Jehová es Dios. Así que detén un poquito el sol. Los científicos se están matando ahorita de que falta unos grados y eso. En la Biblia está la respuesta a eso. Amén. Detuvo el sol. Ahora los detractores le dicen, no, pero que el sol siempre ha estado ahí, la que gira la tierra. Sí que la Biblia se equivocó. No, la Biblia no se equivocó. El que relató lo que vio. Y él vio que el sol se detuvo. ¿Estamos claros? Entonces la oración de Josué era que para el sol, la oración de Ezequías. ¿Se acuerdan de Ezequías? En 2 de Reyes, ¿verdad? 25, 6, Ezequías iba a morir y el profeta le dijo, Ezequías, hasta hoy vas a vivir. Usted sabe que venga alguien y le diga a usted, ¿sabe qué? Alista tu maleta porque te vas a morir hoy. ¿Usted sabe eso? Que alguien llega a tu casa, un hombre de Dios dice, bueno, hermana, aliste su cosa, arregle su testamento porque hoy es tu último día. Cuando el profeta Isaías se acerca a Ezequiel, dice, bueno, Dios me dijo que hoy es el último día. Ya me había entregado esta palabra y me voy. Cuando el hombre escuchó esa palabra, imagínate que le dijo a usted que hoy es su último día. ¿Cómo usted actuaría? Sale del culto y dice, yo tengo que arreglar con mi amigo, pedirle perdón al otro que le dio una trompada, al otro. O sea, quiere arreglar las cosas. Hay un cántico que se llama Un día a la vez. Un día a la vez. Hermano, dice que cuando iba saliendo el profeta Isaías, mire, es que la oración, wow. Esa oración movió el corazón de Dios. De llorando a Dios, ya había un decreto. Y Dios le dice a Isaías, devuélvete. Pero Señor, ya yo le entregué, que ya voy hasta hoy, devuélvete. Y le quedó, le voy a dar unos días más de vida. Aleluya. Esa oración tocó el corazón de Dios. Hay oraciones que tocan el corazón de Dios. Y Dios, está bien, te voy a dar unos días más. Y Dios le extendió unos días más, unos años más. La oración, hermano. En el caso de Josafat, ¿se acuerdan? Josafat, 2 Crónicas 20, 15 al 17, dice que vino un ejército de 1 millón. Así que si usted tiene un problema, usted no tiene problemas. 1 millón de problemas, 1 millón de soldados. Así que usted dice, ay, pastor, tengo este problema. Usted no, si alguien tiene problemas, no lo tiene como tuvo Josafat, 1 millón de problemas. Aquí, ¿quién ha tenido 1 millón de problemas? ¿Y qué hizo Josafat? Él pidió ayuda de Dios, porque Dios podía resolver aunque fuera 1 millón de problemas. ¿Qué le parece? Y Dios deshizo a los etíopes, y Dios hizo la diferencia. Y también al final vemos la oración de Jabes. Ustedes conocen 1 Crónicas 4, 9, 10. Jabes vivía en una familia y todo era mal, no se veía luz por ningún lado. Y Jabes escuchó que había un Dios verdadero, y Jabes le pidió a Dios que él estuviera con él. 1 Crónicas 4, 9, 10. Jabes le dijo, ¿qué le dijo? A ver, lea ahí rapidito. ¿Qué dijo Jabes? Ora tú. ¿Alguien puede leerlo? También hizo el atrio de los sacerdotes. 1 Crónicas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ya estamos terminando. ¿Qué dice la palabra del Señor? 4 versículos 9 y 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Usted escuchó lo que leyó la hermana? Que Jabes era el más ilustre.
No dice que era el menos, el más ilustre, o sea, de su familia, él era el referente de su familia. ¿Qué le parece? En toda la familia, hermano, hay un referente que su familia quiere a todo el mundo, pero usted sabe, yo soy familia de... ¿Usted conoce a... ¿Usted no ha visto gente hablando con cierto nombre? ¿Usted conoce al payaso Tintín? Sí, ¿no? ¿Usted está cantando? Sí. Y hay gente, hermano, que usted no lo crea, y su familia, cuando tú eres el referente de tu familia, o sea, ellos te quieren y todo, pero hay uno o una que su familia se siente... Te conoce un tipo alto llamado Esteban Delgado, que no harto que agarra así. Usted me está cantando. Usted me está cantando, hermano. Jabes era, dice, el más ilustre. Entonces, si era el más ilustre, el hombre, acuéstate en tu fama. Acuéstate, soy el más ilustre. Pero James dice, no, yo estoy caminando en mi fama, en mi ilustre, en mi capacidad. Pero yo quiero caminar de la mano de Dios. No es igual caminar en tu capacidad intelectual, ni social, ni económica. Jabe dice, aquí todo el mundo me respeta, todo el mundo me quiere, pero yo necesito caminar de la mano de Dios. Si tu bendición está bien, pero ¿qué dice? ¿Qué hizo Dios? Dios puede haber dicho de que, oye muchacho, pero tú eres más ilustre, tú eres más inteligente, bástate con eso. Y él dice, no, si no te tengo a ti, santo. Puedo tener capacidad intelectual, puedo tener dinero, puedo tener familia, puedo tener lo que sea, pero si no te tengo a ti llevándome de la mano. Amén. Así es. Y dice que Dios le otorgó lo que le pidió. Usted está viendo, fue una oración que llegó al corazón de Dios. La de Javes, y han escrito mucha gente. Él quería que la mano de Dios estuviera con él, la bendición, ok, pero la mano de Dios. ¿Y qué pasa cuando la mano de Dios está contigo? Aleluya. Amén. No es que no va a pasar problema. Mire, ojo, no pierdan el punto. Pablo está en Filipenses, ¿verdad? Pablo está en la cárcel y uno dirá que ese hombre de Dios está en la cárcel. Él es una mujer de Dios, le están pasando problemas. Él es una mujer que ama a Dios, mire lo que está pasando. Entonces Dios no está con él. Mentira del diablo. El hecho de que tengas pruebas, el hecho aunque hayas caído, la mano del Señor te va a levantar. Amén. Amén. Pedro, que venía caminando en el mar, dale Jesús, espérame ahí. Y cuando él pensó que era chico de la película, pidió ayuda y Jesús dice, venga acá, Pedrito. ¿Qué pasó, Pedro? No lo dejó solo. Y qué bueno que Dios es un Dios que no nos deja solo. Amén. Él no nos deja solo. ¿Qué dice Jeremías 29:12? Estamos ya cerrando. Jeremías 29:12, ¿qué dice la palabra? Jeremías 29:12, Filipenses 2:25. A ver, alguien que lea esto, estamos cerrando. A ver, hermano. La palabra bien querida de la gente. A ver, Jeremías 29:12, ¿qué dice? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Entonces me invocaréis, ¿qué más? Y vendréis y oraréis. Y vendréis y oraréis. Y yo os oiré. ¿Está viendo? Y voy a oír. Así que él te va a oír. ¿Qué dice Filipenses 2:25? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Filipenses 2:25. Alguien que lea ahí rápido. Fue por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¡Wow! ¡Aleluya! Pablo envía a Epafrodito, que era su hermano. ¿Qué más era? Colaborador. ¿Qué más? Compañero. ¿Y qué más? Vuestro mensajero. ¿Y qué más? Ministrador de mis necesidades. ¿Cuántos pueden decir que tiene un hermano, una hermana que está ahí? Amén. Gloria a Dios. En la buena y en la mala yo puedo llamar a ese hermano, a esa hermana. Amén. A ese Epafrodito. Así es. Aleluya, amén. Amén. En la buena lo incomodo o me incomoda. El amigo te incomoda. Por ejemplo, tú eres atrevido a las 2 de la mañana, sí, pero quiero correr por mí. Alguien me ha incomodado llamando a la hora que 1 de la mañana, esa es la hora de llamar. Cuando alguien me llama a la 1 de la mañana porque es algo delicado. ¿Por qué me llamaste? Como dice el Señor.
ahí tengo una visita y no tengo que ponerle la mesa. Ese tipo estaba incomodando al sueño del otro. Así que por favor, cocine 2 panes igual. O sea, alguien lo incomodaba a él y él incomodaba a alguien cercano. Y Pablo dice, ¿sabe qué? Yo no soy de hierro. Pablo dice, yo he tenido necesidad. Yo he necesitado colaboradores. Yo he necesitado hermanos. Yo he necesitado compañeros de milicia. Yo he necesitado administradores de mis necesidades. O sea, en otra palabra, soy humano y te necesito, mi hermano. Así que si usted tiene un Epafrodito, es bendecido. Alguien que usted dice, bueno, la buena y la mala, ella o él ha estado conmigo ahí. No me ha dado la espalda. Y Pablo concluye diciendo, ¿saben qué? Por nada tengan afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará ¿qué? ¿Qué guarda? Corazones y ¿qué? Y pensamientos. La paz de Dios guarda corazones y pensamientos. Amén. Que la paz de Dios significa que ausencia de problemas, no. La paz de Dios te ayuda a que tu corazón no se dañe. Por eso tenemos que cuidarnos nosotros. Guardar el corazón del hermano, de la hermana, de su pastor. Ah, no, pero el pastor ya sabe Biblia. No, él es de carne y hueso. Amén. Y a veces como pastores necesitamos epafroditos. Amén. Que diga, pastor, aquí está el pañuelo. Aquí le traigo un platanito. O simplemente le llamé para ver cómo estaba. Algo tan simple, hermana, ¿cómo está? Mira, hay momentos en la vida que usted como cristiano espera hacer un chat, decirle, hey, ¿todo bien? ¿Todo bien? No, todo no está bien. Pero solo con eso, mire, escucha, ahora te tiene ventaja. Nosotros tenemos que caminar 1 kilómetro, agarrar algo de ruedas. Aló, di que espérese, Julián, acá, te llaman, allá venir el hombre y el tiempo corriendo. Ahora ustedes tienen la tecnología, hay que usarla bien. Úsenla con sabiduría. Hermano, nosotros tenemos nada más que hacer clics. Hermana Carmen, ¿sí? ¿Cómo está? Y se hace un silencio. Estaba esperando esa pregunta ese rato. Una simple llamada, no pasa. Y usted le puede decir como el Señor, detén el sol, porque se le está apagando el sol. Amén. Así que Pablo, hermano, alguien que lea Mateo 28, 25, 36, cerramos con eso. Mateo 25, 36, ¿qué dijo Jesús? 25, 36, ¿qué dijo Jesús? Estuve desnudo. Estuve desnudo. ¿Qué más? Y me visitaste. Estuve desnudo. Y me cubriste. ¿Y me qué? Me cubriste. ¿Qué más? Enfermo. Enfermo. Y me visitaste. Y me visitaste. ¿Qué más? En la cárcel. En la cárcel. Y viniste a mí. Aleluya. Hace años un pastor, bien fuerte esto, hombre de Dios, por X y Y motivo, quedó en la cárcel. Y me acuerdo cuando fuimos a visitarlo, nada más tenía 15 minutos para la visita. Y él me dice con lágrimas, pastor Francisco, de los 90, de los 100, solo 2 llorando. Solo 2 vinieron aquí a ver cómo estaba. Eso fue duro. Nada más pude abrazarnos. Porque el celador dice, tiempo, Señor, tiempo. Entonces, la fe es muy importante, pero hermano, la iglesia que ora avanza. 3 cosas dije, ¿verdad? Yo sé que ustedes tuvieron acceso a la información. Una es una iglesia de oración, una iglesia de administración para saber destruir lo que se tiene, y una iglesia de acción.
No basta con saber, sino que hay que hacer aquí. Yo te quiero mucho, mi hermano, sí. Dios ha preparado cosas para de antemano para que andemos en ella. No espere que su hermano muera, que su hermana muera para decirle a Taura, ay, pues lo quería y no. Por nada esté afanoso. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. No más. ¿Hay alguien más en esta mañana? Ahí donde estás, quiero orar por ti, hermano. Yo no sé si estás afanado, no sé si estás afanado, turbado, no sé qué está pasando. Pero hoy el Señor en su palabra nos dice, ¿sabe qué? Ora. Hay un cántico que dice, si estás cansado, ora. Si estás en una prueba, ora. Si estás alegre, ora. Iglesia, fe y esperanza, no dejes de orar. No dejes de orar, no paremos de orar. A tiempo, fuera de tiempo. Amén. Amén. Hay alguien que voy a orar por ti ya para cerrar. Hay alguien. Amén. Gloria a alguien más que se faltó yo. El afán me ha agarrado me ha abrazado el afán por esta situación. Pero esa paz de Dios, que no la puede entender de repente ni la gente, va a guardar mi corazón. Yo quiero que Dios guarde mi corazón y mi pensamiento. Alguien más. Señor, guarda mi corazón y guarda mi pensamiento. Guarda mi corazón, guarda mi pensamiento. Oremos, vamos a orar. Señor, gracias, Padre, en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque un hombre aún en la cárcel, en un lugar bien difícil de estar, como tu siervo Pablo, aún en esa situación él tuvo la fuerza para decirle a sus hermanos de Filipo que no se afanaran, que confiaran. Y confiar no es ausencia de problemas ni de situación. Él no dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero debemos confiar porque Cristo venció al mundo. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, caminando en fe, orando unos por otros, apoyándonos unos con otros, atendiéndonos. Enséñanos nosotros, Señor, a ser como estos hombres. Josué estaba en la batalla, pero dice, sin ti yo no tengo victoria. Si no me ayudas, no puedo vencer. José, no sé por qué estoy en la cárcel, pero tiene un propósito de llegar allí. Sabes, no basta con ser ilustre. Te necesito, Señor, que me lleve de tu mano. Y el máximo Cristo Jesús, por cuanto lo hiciste a uno de los más pequeños, a mí me lo hiciste. Señor, oro por mis hermanos y mis hermanas. Bendícelos esta mañana. Y Señor, que nos siga dando esa fortaleza espiritual para seguir avanzando, llevando el precioso mensaje. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.